Hola a todos. Prepárense para sumergirse en una historia donde el olor a Caribe esconde secretos inimaginables. Conozcan a Sofía, una mujer cuya vida, aparentemente perfecta, está a punto de desmoronarse con cada verdad oculta que descubre. El olor a arena y salitre siempre fue el despertador de Sofía en Barranquilla, un recordatorio constante de la proximidad del Caribe y el ritmo relajado de la vida costera. Aquella mañana de lunes, un sol perezoso se asomaba por las rendijas de las antiguas persianas, pintando franjas doradas y pálidas en el suelo de cerámica fría que reverberaba el frescor de la madrugada. La radio, sintonizada en una emisora local que apenas oía, ya tocaba cumbias suavemente, un ritmo que parecía mecer a toda la ciudad desde el amanecer, con sus sonidos de vendedores ambulantes y el murmullo distante del tráfico. Se estiró lentamente en la cama vacía. La ausencia de Ricardo a su lado, aunque común, parecía más palpable. Él había salido de madrugada, antes de que cantara el gallo, para otro de sus viajes de trabajo, que siempre lo llevaban a ciudades lejanas y por períodos que se extendían por semanas, dejando un vacío silencioso en el apartamento. Sofía, de unos 30 y tantos años, mostraba una vida que, a ojos ajenos, parecía ejemplarmente organizada y estable. Profesora de literatura en una escuela de secundaria con paredes desconchadas y alumnos ruidosos, encontraba su refugio en el pequeño apartamento con vista a las aguas tranquilas y el tráfico de barcos del río Magdalena. Casada con Ricardo, un hombre que, aunque ausente por sus frecuentes viajes, siempre había sido percibido por amigos y familiares como responsable, exitoso y un marido ideal. Su rutina era un ciclo de clases, lecturas y la espera tranquila de su regreso. Aquel día, sin embargo, una sutil inquietud, casi un presentimiento flotaba sobre ella. Era una de esas sensaciones que uno intenta racionalizar e ignorar, pero que insiste en susurrar en los rincones más íntimos de la mente, una discordia silenciosa en su armonía cotidiana. Para alejar la extrañeza, decidió que era el momento perfecto para afrontar una tarea que venía posponiendo durante meses. Arreglar el viejo ático, un montón caótico de cajas empolvadas y recuerdos olvidados que esperaban su atención. Sofía tiró de una escalera plegable que crujió protestando y la apoyó con cuidado contra la trampilla de madera oxidada que daba al ático, ubicada en el estrecho pasillo cerca de la cocina. El polvo antiguo, denso y con olor a moho, que se levantó en nubes cuando abrió la puerta, le hizo llorar los ojos y una tos seca escapó de su garganta, pero la determinación de organizar ese espacio era mayor que cualquier molestia. Dentro, una oscuridad casi total envolvía el ambiente, iluminado solo por el débil haz que venía de la abertura, revelando un olor a madera vieja y a tiempo detenido, como si el aire allí hubiera sido olvidado hace décadas. Cajas de todos los tamaños, algunas apiladas precariamente, se amontonaban, olvidadas en rincones, y Sofía pudo ver que algunas etiquetas estaban tan descoloridas que apenas se podía descifrar lo que habían contenido un día. Empezó a arrastrar las cajas más ligeras hacia la abertura, quitando telarañas gruesas que se le pegaban en las manos y sacudiendo el polvo que las cubría, mientras el calor empezaba a apretar en el pequeño espacio. Entre pilas de álbumes de fotos antiguos que retrataban a parientes sonrientes en eventos pasados y objetos de infancia que ella ni siquiera recordaba poseer, juguetes rotos, libros con tapas gastadas, sus dedos toparon con algo duro, pesado y completamente fuera de lugar. Era un pequeño baúl de metal, de color oscuro y con un cierre antiguo, escondido bajo una pesada manta de lana, casi como si alguien lo hubiera empujado a propósito al rincón más oscuro e inaccesible del ático, con la intención de que nunca fuera encontrado.
Su corazón dio un salto súbito, un tamborileo acelerado contra sus costillas y una ola de frío recorrió su espina dorsal a pesar del calor. Aquello definitivamente no le pertenecía, y Ricardo, en todos los años de matrimonio, nunca había mencionado poseer o guardar algo parecido. La curiosidad, una semilla plantada por la extraña sensación matutina de que algo era diferente, ahora florecía de forma incontrolable en su mente, mezclándose con una punzada de aprensión. Sofía se sentó en el suelo empolvado del ático, con el baúl de metal sobre las rodillas. El cierre estaba oxidado, pero no parecía tener una cerradura convencional, solo un mecanismo de encaje que parecía haber sido forzado en algún momento. Después de algunos intentos, logró abrirlo con un clic seco que resonó en el silencio del ático. Dentro, no había joyas ni dinero, sino un conjunto de sobres amarillentos atados con una cuerda roja descolorida, un cuaderno de tapa de cuero raído y una pequeña caja de madera oscura. Una extraña sensación de aprensión y al mismo tiempo una irresistible curiosidad la dominaron. El corazón de Sofía latía acelerado, pero sabía que no podía parar ahora. Algo dentro de ella clamaba por desentrañar ese misterio que, sentía, lo cambiaría todo. Con las manos ligeramente temblorosas, Sofía tomó el primer sobre. Las cartas estaban todas escritas a mano, con una caligrafía elegante, pero ligeramente apresurada, y la firma al final de cada una era siempre la misma: Elena. Abrió la primera, fechada años atrás, y comenzó a leer. Las palabras eran íntimas, llenas de una pasión velada y una tristeza profunda. Ricardo, todavía siento el calor de tu abrazo aquel día lluvioso en Medellín, decía un fragmento. Mi vida sin ti es un vacío. ¿Por qué esta distancia? ¿Por qué este secreto? La voz en la mente de Sofía parecía gritar y sus ojos se fijaron en cada línea, intentando absorber el sentido completo de aquella traición silenciosa que emergía del pasado. Las cartas hablaban de encuentros secretos, de promesas susurradas y de un amor que parecía prohibido, con la última fechada apenas unos meses antes. Una oleada de náuseas subió por la garganta de Sofía mientras leía la última carta, que terminaba con un desahogo desesperado. No entiendo por qué te alejaste del todo, Ricardo. Si tu esposa supiera de todo, ¿todavía te amaría? No puedo dejar de pensar en nosotros. Las palabras atravesaron a Sofía como cuchillas afiladas, deshaciendo la imagen de estabilidad que ella había construido. Soltó la carta en el suelo polvoriento del ático, y por un instante el mundo pareció girar a su alrededor. Las paredes de la casa apretándose, el aire escaseando. Era como si cada año de su matrimonio hubiera sido una elaborada obra de teatro, y ella, la única espectadora ingenua. La traición no era solo un acto, era una compleja telaraña de mentiras, y el olor a moho del ático parecía ahora el olor de la decepción. Luego, con las manos aún temblorosas, Sofía tomó el cuaderno de tapa de cuero. En la primera página reconoció la letra firme de Ricardo. Era un diario, pero no un diario común de viajes o pensamientos cotidianos. Allí, Ricardo escribía sobre una doble vida, sobre remordimientos que parecían insuficientes para detenerlo, sobre un amor que él describía como imposible, y sobre decisiones cobardes que lo atormentaban. Elena. Ese nombre ahora resonaba en la cabeza de Sofía como una campana rajada. Nunca, en todos los años que pasaron juntos, Ricardo había mencionado ese nombre. Nunca, ni una sola vez, la existencia de esa mujer había llegado a sus oídos. Con cada línea, Sofía sentía que la realidad se desintegraba. Abruptamente abrió la pequeña caja de madera oscura. Dentro había un anillo, no el suyo, el anillo de compromiso que él le había dado, sino un anillo más antiguo, de oro blanco, con una piedra verde en el centro, y debajo del anillo una fotografía.
En ella, Ricardo abrazaba a una mujer morena, sonriente, en un ambiente que parecía ser un apartamento pequeño y sencillo. Ninguno de los dos miraba a la cámara. La mirada de Ricardo estaba fija en ella, como si nada más existiera. Sofía sintió un calor que le subía por el cuello, no de vergüenza, sino de una rabia fría e inesperada. Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de sorpresa por la magnitud de la traición, por la mentira silenciosa que ella había cargado, por la imagen de un matrimonio que se desmoronaba en cuestión de minutos. Durante años, ella creyó conocer cada rincón de la vida de Ricardo, cada pliegue de su personalidad, y ahora, sentada en aquel ático polvoriento, la mujer que ella creía ser se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en una extraña para sí misma. Guardó todo dentro del baúl y se lo llevó bajando las escaleras con un peso invisible en los brazos. Al llegar a la sala, se sentó en el suave sofá, la caja de metal pesando en su regazo, sin saber qué hacer, con la mente en blanco y un zumbido en los oídos. Aquella tarde pasó en un borrón. Sofía no comió, no atendió los pocos mensajes que llegaban a su celular, y los sonidos de la calle, antes tan familiares, parecían distantes, como si el mundo se hubiera vuelto un acuario silencioso y ella estuviera fuera. Solo se quedó allí, mirando la caja como si fuera un artefacto alienígena, una bomba a punto de explotar y desintegrar lo que quedaba de su vida. Al anochecer, una necesidad imperiosa la empujó a buscar una vieja libreta y un bolígrafo. Necesitaba ordenar los pensamientos que corrían descontrolados en su mente. «¿Por qué escondiste esto, Ricardo?», escribió, la letra temblorosa. «¿Quién es Elena? ¿Me lo dirías algún día? ¿O pensabas enterrar esto contigo?». Cuando finalmente se levantó, la caja fue guardada en su armario personal, no por querer esconderla, sino por una súbita necesidad de protegerla. Algo dentro de Sofía se activó esa noche, una fuerza que ella no sabía que poseía. Si él había llevado una doble vida, entonces ella también tenía derecho a elegir qué hacer con la suya. Y esa elección comenzaba con una búsqueda. «Elena», murmuró, y supo que necesitaba descubrir quién era, dónde estaba, si todavía existía en su vida. Necesitaba respuestas, y si Ricardo no se las daría, ella las encontraría por sí misma. Lo que Sofía aún no sabía era que cada paso que diera la llevaría a algo mucho más oscuro que la infidelidad. Sofía no durmió esa noche. El reloj digital en la mesita de noche marcó las 3:37 de la madrugada cuando finalmente desistió de intentar pegar ojo. El café caliente en la cocina no ayudó en nada, solo añadió un amargor a su boca que combinaba con el de su alma. Las cartas, el diario y la fotografía parecían quemarle en la mente, repitiéndose incesantemente. Los había leído y releído una decena de veces, buscando desesperadamente algo, cualquier pista que pudiera decir quién era Elena, cómo había empezado todo, cuándo exactamente ella se había convertido en una extraña en su propia casa. Con cada nueva lectura, la sensación de haber vivido una ilusión se volvía más sofocante. Caminó por el estrecho pasillo, rozando los dedos por los marcos de fotos familiares colgados en la pared. Cada imagen un eco silencioso de lo que ella pensaba que era su vida. Había fotos de Ricardo y ella en París, sonrientes en la Torre Eiffel, en la boda de su prima, bailando sin preocupaciones, en el balcón de su propio apartamento, luciendo felices y enamorados. Esas imágenes, antes símbolos de su felicidad, ahora parecían un escenario donde ambos actuaban, viviendo una elaborada farsa. Se sentó frente a la computadora y abrió el navegador, las manos sobre el teclado. Comenzó la búsqueda de forma básica. Elena, Medellín. Elena, arquitecta. Elena, amante de Ricardo. Nada. La desesperación empezaba a apretar, pero ella persistió. Entonces, Sofía intentó combinaciones más específicas, reviviendo la poca información que las cartas y el diario habían sugerido.
Elena y Universidad de Antioquia, Elena y Galería de Arte. Y entonces, en la tercera página de resultados de una búsqueda casi aleatoria, encontró algo, una entrevista antigua en un blog de arte sobre una curadora de exposiciones llamada Elena Rojas. Hablaba de artistas locales, de murales olvidados y de la importancia del arte urbano en Medellín. La entrevista era antigua, fechada 7 años antes, pero lo que hizo que el corazón de Sofía se disparara fue la foto que la acompañaba. Era ella, la misma mujer de la fotografía dentro del baúl, el mismo rostro sereno, la misma risa suave y los ojos brillantes que Ricardo miraba como si fueran su universo. Ahora Sofía tenía un nombre completo: Elena Rojas. Copió el nombre y lo buscó en redes sociales, con una mezcla de pavor y determinación. Después de descartar varios perfiles con nombres similares, la encontró. No había muchas publicaciones públicas, pero en la biografía de Elena había una dirección de correo electrónico y una mención a su trabajo en una pequeña galería de arte en el barrio de El Poblado. Sofía sintió un nudo apretarse en su garganta, casi sofocándola. Podría escribirle, preguntarle directamente. Pero, ¿cómo se le escribe a la otra mujer? ¿Con rabia? ¿Con tristeza? ¿Con la necesidad desesperada de entender? Cerró la laptop abruptamente y se dejó caer en el sofá, sintiéndose exhausta. Sabía que no estaba lista para ese enfrentamiento, al menos no todavía. Al día siguiente, Sofía fue a la galería de arte, no con la intención de confrontar a Elena de inmediato, sino como una espía, alguien que observa desde las sombras antes de revelarse. Se vistió de forma sencilla, con ropa discreta que la hiciera pasar desapercibida. Se recogió el cabello en un moño sin pretensiones y tomó un taxi hacia El Poblado. El corazón le latía con fuerza contra las costillas a cada cuadra que se acercaba a su destino, un latido rítmico y ansioso que parecía querer saltar de su pecho. Al entrar en el antiguo edificio que albergaba la galería, el aire frío del aire acondicionado contrastó con el calor que irradiaba de su cuerpo. El lugar olía a pintura fresca y madera barnizada, un ambiente silencioso, salpicado solo por susurros de otros visitantes. Allí estaba ella, detrás de un mostrador de madera pulida, organizando algunos folletos de exposiciones. Parecía un poco más delgada que en la foto, con algunos cabellos plateados escapándose de su moño elegantemente deshecho, pero era inconfundiblemente ella. Sofía se acercó, sin un plan, solo impulsada por una fuerza que la arrastraba. «Hola», dijo, su voz sonando más débil de lo que esperaba. Elena levantó la vista. Sus ojos tardaron un segundo en enfocar a Sofía, una expresión de sorpresa sutil en su rostro. «Buenos días», respondió con una amabilidad que parecía genuina, una sonrisa pequeña pero acogedora, esbozándose en sus labios. «Busco información sobre la exposición de murales», murmuró Sofía, improvisando la primera excusa que le vino a la mente. «Algo sobre artistas locales». «Claro, por favor, sígame», respondió Elena, saliendo de detrás del mostrador e indicando un pasillo lateral. Elena guió a Sofía por un pasillo tranquilo, salpicado de cuadros coloridos, hasta una sala más reservada donde había maquetas de proyectos urbanos y paneles explicativos. Su voz, suave y pausada, describía con pasión la historia de un artista local y sus murales olvidados, gesticulando con las manos mientras hablaba. Sofía, fingiendo interés en las explicaciones, observaba cada detalle de Elena. La forma en que sus dedos finos y elegantes acariciaban las superficies de las maquetas, los gestos contenidos, la expresión de su rostro, que alternaba entre la seriedad de la explicación y un brillo en los ojos cuando hablaba de arte. La escena era casi irreal, como un sueño extraño, y Sofía necesitó todo su autocontrol para no desmoronarse allí mismo. Entonces, con la garganta seca, se atrevió. «¿Conoces a alguien llamado Ricardo?»,
preguntó, la voz casi un susurro, pero que sonó como un trueno en sus propios oídos. Los dedos de Elena se congelaron sobre una pequeña maqueta de cerámica. Se giró lentamente, los ojos desorbitados de sorpresa, su expresión cambiando de la amabilidad a una mezcla de asombro y aprensión. Un largo silencio se extendió entre ellas, lleno solo por el zumbido distante del aire acondicionado. «Sí», dijo Elena finalmente, la voz baja, casi inaudible, después de un tiempo que pareció eterno. «Lo conocí». Sofía entonces se armó de todo el valor que aún le quedaba. «Soy su esposa», dijo, sintiendo la última barrera de su vida desmoronarse. El poco color que había en el rostro de Elena desapareció por completo. No dijo nada por un momento, solo bajó la mirada al suelo, como si estuviera ante una culpa insuperable. «Lo siento mucho», dijo Elena, la voz casi un susurro sin levantar la vista. «No sabía que estaba aquí. No tenía idea». La frase parecía sincera, teñida de un arrepentimiento genuino que hizo que el nudo en la garganta de Sofía se apretara aún más. «¿Cuánto duró?», Sofía preguntó, la voz fría y cortante, sin importarle si la pregunta era cruel. No se trataba de crueldad, se trataba de la necesidad visceral de saber la verdad, de llenar cada hueco, de entender la extensión de aquella farsa. Elena cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reviviendo una película silenciosa de dolor y secretos. «Demasiado», respondió ella, la voz un poco más firme, pero aún cargada de pesar. «Años, pero terminó. Hace mucho tiempo». «¿Él terminó?», insistió Sofía, con un hilo de esperanza amarga en su voz. «No fui yo», susurró Elena, finalmente levantando los ojos para encontrarse con los de Sofía, un brillo de tristeza profunda en ellos. «¿Por qué?», Sofía presionó, todo su cuerpo implorando una explicación. «Porque me cansé de esperar», dijo Elena, la voz ahora más embargada, «de ser un secreto, y porque algo me decía que él nunca te dejaría». Las palabras atravesaron a Sofía como un puñal, golpeándola en el lugar más doloroso. Él había pensado en dejarla. Había prometido a Elena algo que nunca cumpliría. Elena la miró con una mezcla de compasión y culpa, una mirada que parecía pedir disculpas por un dolor que ambas compartían. «Yo no vine a buscarlo», añadió, la voz casi inaudible. «Él me encontró y me hizo sentir que yo era todo lo que él necesitaba». «¿Todavía lo amas?», Sofía soltó sin pensar, la pregunta resonando en el silencio de la galería. «No», respondió Elena con la voz ahora firme, teñida de una resuelta convicción. «Amé a quien pensé que él era, pero esa persona dejó de existir el día en que me di cuenta de lo cobarde que era». Un silencio pesado descendió sobre las dos mujeres, denso y repleto de los restos de una historia que se había roto en pedazos. Entre ellas flotaban los ecos de promesas incumplidas, de años de engaño y de un dolor que ahora era compartido, aunque de formas diferentes. Sofía sintió la boca seca, las palabras parecían atrapadas en su garganta. «Gracias», dijo ella, finalmente la voz ronca, casi inaudible, pero llena de una extraña gratitud por aquella verdad desnuda y cruda. Elena solo asintió con la cabeza, sus ojos fijos en los de Sofía, una complicidad dolorosa estableciéndose entre ellas. Y antes de que Sofía se diera la vuelta para irse, Elena dijo algo más, una frase que resonaría en su mente durante mucho tiempo. «Tienes derecho a saber la verdad, toda, incluso la que él nunca escribió». Sofía salió de la galería de arte tambaleante, las piernas temblorosas, como si acabara de correr una maratón. Había obtenido respuestas, pero en lugar de alivio, se sentía abrumada por un peso invisible. El aire caliente de Barranquilla parecía más denso, y el ruido de los coches en la calle, antes solo un ruido de fondo, ahora sonaba ensordecedor. Regresó a casa con la sensación de cargar una piedra gigantesca en la espalda, y a cada paso el peso de aquella revelación parecía aumentar. Esa noche volvería a leer el diario de Ricardo, pero esta vez con ojos nuevos.
Ya no buscaba las mentiras explícitas, sino los vacíos, los silencios, las cosas no dichas entre líneas. Y fue entonces cuando encontró algo, una página escrita en código, una secuencia de letras desordenadas, palabras con símbolos extraños, algo que parecía un enigma que Ricardo jamás pensó que alguien descifraría. Había escondido algo más, algo tan secreto que ni siquiera Elena debería saber. Sofía pasó los 2 días siguientes inmersa en la decodificación de aquella página enigmática. Usó programas en línea, rompecabezas de criptografía que encontró en foros oscuros de Internet. Incluso viejas libretas con apuntes universitarios que guardaba desde los tiempos de la facultad, buscando fórmulas y patrones. Cualquier herramienta que pudiera ayudarla a desentrañar el secreto de Ricardo. Cada hora parecía una eternidad. Sus ojos le ardían y la cabeza le dolía de tanto esfuerzo. Finalmente, en la madrugada del segundo día, con la extenuación pesando sobre ella, logró leer una frase clara entre el caos de símbolos. Apartamento 21B, calle del Sol. No decir a nadie. Fondo falso bajo armario de la sala. Era una dirección. No la casa de ellos, no la galería de Elena, y si Ricardo la había escrito en código, significaba que escondía algo allí, algo que ni siquiera Elena, su antigua amante, debería saber. Ella fue. Claro que fue. No podía quedarse quieta. La inquietud la carcomía por dentro. La dirección correspondía a un edificio antiguo en el centro de Medellín, con fachadas de colores vibrantes y balcones de hierro forjado. En el interfono, marcó el número 21B. Nadie respondió. Esperó minutos, que parecieron horas, hasta que alguien salió, y ella aprovechó la oportunidad para entrar, deslizándose por la puerta antes de que se cerrara por completo. El ascensor era viejo y ruidoso, y cada piso que subía parecía acelerar aún más su corazón. El piso 21 estaba vacío, silencioso, un eco de sus propios pasos llenando el pasillo. La puerta del apartamento 21B estaba entreabierta. Sofía la forzó, sí, lo hizo, como si una fuerza invisible la empujara hacia adentro. El apartamento estaba casi vacío. Una mesa de plástico, una silla vieja, una cama sin ropa de cama, cubierta por una sábana fina y empolvada. Parecía un lugar abandonado. Pero en el pequeño pasillo que conectaba la sala con el dormitorio, vio el armario. Lo abrió, palpó el fondo hasta sentir una pequeña tabla suelta en la parte trasera. La retiró y allí estaba. Una segunda caja, más grande, sin combinación, escondida detrás del fondo falso. Cuando Sofía abrió la segunda caja, su corazón se disparó con una mezcla de pavor y una extraña, casi morbosa fascinación. No había billetes de amor o fotos antiguas allí. En cambio, encontró carpetas, documentos meticulosamente organizados, pilas de pasaportes falsos con rostros desconocidos y nombres diferentes, pero que claramente pertenecían a Ricardo. También había fotos de gente que ella nunca había visto antes. Contratos en idiomas que apenas reconocía y, en una hoja doblada, una única palabra escrita en negrita, en letras grandes y amenazadoras. Interpol. Su mundo, que ya había tambaleado con el descubrimiento de la infidelidad, ahora se desmoronaba por completo. Ricardo no era solo un hombre infiel. Algo mucho más sombrío y peligroso se escondía detrás de su fachada de empresario exitoso y marido dedicado. Él era, o había sido, parte de algo mucho mayor, algo ilícito, y la palabra Interpol sonaba como una alarma ensordecedora en su mente, un presagio de un peligro inminente. Mientras sostenía aquellos documentos, el olor a papel viejo y el peso de la verdad recién descubierta parecían aplastarla. De repente, un ruido proveniente de la puerta del apartamento, un clic suave, casi imperceptible. Sofía se congeló, el cuerpo paralizado por el miedo. La habían seguido, sabían que ella estaba allí. La sangre se le heló en las venas. No había tiempo para pensar, para planear.
Se escondió rápidamente bajo la cama, tirando de la caja con los documentos hacia sí. Pocos segundos después, pasos pesados entraron en el apartamento, moviéndose lentamente por la sala, el silencio de la búsqueda arrastrándose por una eternidad. Sofía contuvo la respiración, el corazón latiéndole descontroladamente en el pecho, temiendo ser descubierta en cualquier momento. Entonces, tan silenciosamente como entraron, los pasos se alejaron y la puerta volvió a cerrarse con un leve golpe. Esperó minutos, que parecieron horas eternas, antes de arrastrarse hacia afuera, tomando la caja y corriendo del apartamento como si el diablo mismo la estuviera persiguiendo. Regresó a casa jadeando, el sudor frío corriéndole por la frente y las piernas ardiendo por el esfuerzo de la carrera. Lo primero que hizo fue cerrar todas las ventanas, correr las cortinas y bajar las persianas, como si quisiera sellar el apartamento contra el mundo exterior y los ojos invisibles que sentía que la observaban. Se sentó en el suelo frío del dormitorio, la caja con los documentos reposando pesadamente en su regazo. La traición de Ricardo ya no era solo amorosa, ahora era legal, peligrosa, y la palabra Interpol en su mente sonaba como una alarma constante. Se sentía sola, pequeña, una hormiga frente a una montaña, pero al mismo tiempo, una nueva fuerza, una extraña prontitud, comenzaba a burbujear dentro de ella. Si su marido había estado ocultando una vida entera, entonces ella ya no le debía fidelidad a nada, mucho menos a la farsa de un matrimonio. Era hora de tomar una decisión, y esa decisión comenzaría con un plan para su próximo paso. La noche avanzaba, y Sofía, con la caja al lado, comenzó a ensayar mentalmente lo que haría. Sin embargo, lo que ella no sabía era que esa noche traería un golpe más, una capa más de terror. Poco después, su celular vibró. Era un número oculto. Dudó un momento, el corazón martillando, pero la curiosidad y el miedo la obligaron a contestar. Lo que siguió fue solo una frase, fría y directa, que le heló la sangre y le hormiguearon los dedos. Sabemos lo que encontraste. La voz al otro lado no era la de Ricardo, era una voz desconocida, masculina, que parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. El reloj marcaba las 3:37 de la madrugada cuando Sofía finalmente desistió de intentar dormir. El aviso en el celular de un número oculto, con la frase gélida «Sabemos lo que encontraste», hizo que su cuerpo se congelara por completo, cada fibra de su ser alertando del peligro inminente. No había remitente, no había más texto, solo esa frase directa, aterradora. Sintió que la sangre se le helaba y el corazón le latía tan fuerte que tuvo que sentarse en el borde de la cama para no desmayarse. Miró alrededor del cuarto oscuro, asegurándose de que estaba sola, pero de repente cada rincón de la casa parecía estar lleno de ojos invisibles, observándola en silencio. Fue a la sala, apagó todas las luces y revisó una por una las ventanas, asegurándose de que estaban todas cerradas y las cortinas bien corridas. Volvió al pasillo y se aseguró de que la puerta principal estuviera doblemente cerrada. Por fuera, todo parecía en orden. Por dentro, su mente era un caos. Tomó la caja que había traído del apartamento en la calle del Sol y volvió a revisarla compulsivamente. Cada carpeta, cada pasaporte falso, los nombres, las direcciones, las cuentas bancarias en el extranjero, todo parecía indicar que Ricardo no era quien decía ser, y ahora alguien más lo sabía, alguien la estaba observando. Intentó dormir, pero no pudo. Cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados, Sofía decidió que no podía seguir esperando. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dárselas. Tomó el primer vuelo disponible a Medellín. Ricardo aún debía estar allí, en su supuesto viaje de negocios. No le escribió, no lo llamó, no quería alertarlo. Llegó al hotel donde Ricardo siempre se hospedaba cuando estaba en Medellín,
un edificio moderno e impersonal en el barrio de El Poblado. En el vestíbulo, el olor a café y flores frescas intentaba disimular la tensión que Sofía sentía. Preguntó en la recepción por Ricardo, con la voz tan firme como pudo. La recepcionista, una mujer joven y sonriente, consultó el sistema. Sí, él está en la suite 418, dijo ella, sin sospechar el huracán que se formaba dentro de Sofía. Subió en el ascensor con el corazón en un puño. Cada número que marcaba el panel luminoso la llevaba más cerca de una verdad que ella aún no sabía si realmente quería escuchar o si sería capaz de soportar. El trayecto hasta la habitación pareció interminable, cada paso resonando en su mente. Tocó la puerta una vez. Nada. Volvió a tocar, esta vez más fuerte, un golpe suave, pero con toda la fuerza de su frustración. La puerta se abrió lentamente, revelando a Ricardo. Él estaba allí, despeinado, con una camiseta arrugada que delataba una noche mal dormida. Sus ojos se abrieron de par en par al verla, una mezcla de sorpresa, pavor y un destello de culpa cruzando su rostro. «Sofía, ¿qué haces aquí?», murmuró él, la voz ronca, casi inaudible. «Podría preguntar lo mismo», respondió Sofía con una frialdad que ni ella misma sabía que poseía. Él la dejó pasar. La puerta se cerró con un clic suave, y la habitación, que Ricardo juraba ser un ambiente de negocios, olía a un perfume que definitivamente no era el de ella, un aroma floral y dulzón que flotaba en el aire. La cama estaba deshecha, la ropa arrugada, una prueba irrefutable de que él no estaba solo. «Dime la verdad, Ricardo», dijo ella, la voz subiendo de tono. «Toda. Ahora». Él intentó disimular, negó todo al principio. Elena, los documentos, las identidades falsas. Dijo que ella estaba loca, que había imaginado cosas, que quizás alguien había orquestado esa situación para perjudicarlo. Pero cuando Sofía sacó del bolsillo la fotografía del apartamento y luego los papeles con el logo de la Interpol, la expresión de Ricardo cambió drásticamente. La máscara de negación finalmente cayó, revelando al hombre atormentado que realmente era. Se encogió, se sentó en el borde de la cama deshecha y respiró hondo, como si se estuviera preparando para una inmersión en aguas profundas y turbias. «No sabes lo difícil que es vivir con máscaras, Sofía», comenzó a decir, la voz baja y cargada de un dolor que ella nunca imaginó que él pudiera sentir. «Entonces, háblame sin una», replicó Sofía, la voz fría, sin ceder un centímetro a su aparente vulnerabilidad. Y él lo hizo. Ricardo le contó a Sofía que antes de conocerla había trabajado como infiltrado para una red internacional que colaboraba con agencias de seguridad europeas, una especie de espía sin credencial ni gloria. Su tarea era infiltrarse en organizaciones sospechosas de lavado de dinero, viviendo bajo otras identidades, cambiando de nombre, de ciudad e incluso de acento para mezclarse. Y sí, una de esas etapas de su vida sombría lo había llevado a conocer a Elena. Ella, según él, nunca debería haber descubierto quién era él en realidad, pero de alguna manera terminó descubriéndolo y, aún así, decidió continuar con él, arrastrada a un mundo de secretos. Cuando la operación terminó, Ricardo fue liberado de sus funciones y decidió construir una vida normal, dejar todo atrás. Y fue entonces cuando la conoció, Sofía, la mujer con quien quiso empezar todo desde cero. Pero él nunca dejó de mirar por encima del hombro, siempre temiendo que alguien viniera a buscarlo, que el pasado viniera a cobrar su precio. «¿Por qué tenías esa caja escondida en casa?», Sofía preguntó, la voz quebrada. «Era mi seguro, mi única salida, en caso de que un día me encontrara acorralado», respondió él. «¿Y por qué me lo escondiste todo?», ella insistió, las lágrimas finalmente resbalando por su rostro. «Porque no sabía cómo contarte que el hombre que amabas era en realidad un rompecabezas, que mi vida no era mía, que tú habías sido lo único verdadero en medio de tanta mentira». Sofía permaneció en silencio,
las lágrimas resbalando libremente por su rostro, pero no por él, sino por ella misma. Durante años había creído en una vida estable, en un matrimonio sólido y en una verdad que ahora se revelaba como una completa ilusión. ¿Quién me envió este mensaje?, preguntó de repente, la voz aún embargada, pero con un nuevo tono de urgencia. Ricardo palideció aún más, el pavor reemplazando la resignación en su rostro. «No sé», dijo él, la voz casi un susurro. «Pero si saben que tienes esa información, no estás segura. Ni tú». Sofía lo miró, y en ese momento supo que necesitaba irse. No solo de esa suite de hotel, sino de su vida. Tomó el primer tren de regreso a Barranquilla, el trayecto pareciendo interminable, cada minuto a su lado, una mentira más. Y aunque parte de ella aún lo amaba, otra parte gritaba que ya era suficiente. Cuando llegó a casa, la encontró revuelta. Alguien había entrado. No se llevaron nada de valor, pero todo estaba fuera de lugar. Los cajones abiertos, los pocos papeles que había dejado sobre la mesa de la sala ya no estaban allí, y la caja del armario, donde había guardado los documentos de Ricardo, estaba abierta y vacía. Era una advertencia silenciosa pero gritante. Fue a la policía, llevando lo poco que quedaba de los documentos, fingió no saber nada más que una invasión de rutina. El agente que la atendió la miró con una extraña pena. «Tenga cuidado, señora», dijo, su voz grave. «Hay cosas que es mejor no descubrir por completo». Al día siguiente, Sofía partió. Dejó Barranquilla, dejó a Ricardo, vendió el apartamento, cambió su número de teléfono y desapareció, exactamente como él había hecho tantas veces. Pero esta vez no lo hizo por miedo, lo hizo por sí misma, porque entender la verdad la cambió, la liberó. Ya no era la esposa obediente que esperaba en casa, ya no era la mujer que aceptaba el silencio como parte del amor. Ahora era alguien nueva, alguien que había tocado fondo y había salido más fuerte. A veces, en noches muy silenciosas, se pregunta dónde estará Ricardo, si volvió a ponerse otra máscara, si sigue huyendo o si piensa en ella. Pero la pregunta ya no duele, porque Sofía sabe que aquel ático, con su oscuridad y moho, no solo escondió el secreto de Ricardo, también escondió el inicio de su propia libertad. Y esa, al final, fue la verdad más valiosa de todas. Si disfrutaron de esta historia llena de misterio, traición y autodescubrimiento, no olviden suscribirse al canal para no perderse más relatos fascinantes.